Muy buenas noches. Dios los bendiga mucho, muchas bendiciones. Pueden tomar asiento. Vamos a estar compartiendo una palabra en Corintios 5, donde Pablo habla una palabra muy fuerte a la iglesia, que a mí me llamó mucho la atención, pero después, cuando uno va estudiando las epístolas de Pablo y entendiendo lo que hacía Pablo en su vieja vida, que recordemos que en su vieja vida o en la ley, Pablo, ¿qué hacía? Perseguía a la iglesia. Aún mató a un mártir, Esteban. Pero después, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo en Hechos? Jesús le dijo: yo le voy a mostrar lo que es padecer por mi nombre. Jesús le había dicho algo muy importante a Pablo: sufrir por su nombre. Y cuando hablamos de sufrir por Cristo, ¿Cristo quién era? El cuerpo, era la iglesia. Entonces él tenía una carga grande en la iglesia, por las iglesias. Cuando uno entra a Colosense, me llamó mucho la atención que seguía estudiando no solamente Corintios, sino me fui a Colosense y se los quiero leer porque es importante lo que le decía la iglesia. Miren lo que le dice en Primera de Colosenses 1:24. Me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Él sufría por la iglesia, él sufría por cada hermano. Había amor en Pablo por la iglesia. Él se inquietaba, por eso le escribió una carta muy fuerte a los corintios, que también a los colosenses los exhorta con una carta. Miren lo que dice en el versículo 2, que le habla de la iglesia: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca lo conocieron personalmente. Entonces, quería aclarar esto o ponerlo, cómo era Pablo con la iglesia, porque ahora va a hablar un tema muy fuerte a la iglesia de Corintios, en Corintios 5, pero quiero que tomemos esto acá de Pablo, el amor que tenía por la iglesia y la carga grande, y él sufría por los hermanos. Y ahora sí vamos a entrar a la palabra, que habla el título: Restauración y liberación en la iglesia. En Corintios 5, versículo 1, dice: se ha sabido que hay entre vosotros inmoralidad, y una inmoralidad tal como no existe entre los no judíos. En la NTV dice, en los paganos, me dice que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Algo tremendo que estaba pasando en la iglesia. Estaba pasando algo fuerte. ¿Y qué hace Pablo? Escribe una carta a la iglesia, exhortando. Ahora vamos a ver cómo se desarrolla todo el versículo 5, exhortando a la iglesia, porque no era chisme, no era rumores, sino era un conocimiento público. Y en un tan caso grave de inmoralidad que ni siquiera se daba, dice, entre los paganos. Era la historia de un hombre que había tenido relaciones con la esposa de su padre, con su propia madrastra. Algo fuerte. Era un pecado. Entonces, dice Pablo que debía ser tratado. Como nosotros como iglesia, a medida que uno va avanzando en la iglesia, uno tiene que ir dejando pecados. Yo me acuerdo cuando me entregué al Señor, que fui a la casa de mi mamá y le quería cambiar todo. Todo. Casi hasta le saco la pintura de las puertas.
no, esta virgencita, no, esto colgado, no, lo rojo, esto no. ¿Y por qué hice eso? De la inmadurez, de la religiosidad que uno tiene, como entra como quiere hacer todo a las apuradas, por emociones. Pero Pablo le estaba hablando a la iglesia, corregir la iglesia. Muchas veces nosotros queremos corregirlo del mundo y tenemos que corregirlo de acá, entre nosotros como cuerpo, como iglesia. Pero ¿sobre qué contexto? Sobre corregirnos, ponerle entra un pecador y decirle, mirá, acá él viene el hermanito que cayó en pecado. No. Ese es el gran problema que muchas veces tenemos como iglesia, que durante años juzgamos el pecado. No lo tratamos, no lo amamos, no lo abrazamos al pecador. Dios ama al pecador, dice la palabra, pero aborrece el pecado. Por eso debe ser tratado el pecado en nuestras vidas. Por eso debe ser tratado. Sigue diciendo el versículo 2. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y de vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. ¿Qué tan fuerte había sido Pablo? Que había hablado a la congregación, lo quería sacar, lo quería echar, porque había cometido esto. Fue durísimo, pero quiero que no dejen esto que hablamos en un principio. ¿Por qué lo hacía Pablo? ¿Por qué lo hacía? Que ahora vamos a ir desarrollándolo. El apóstol estaba tratando un pecado doloroso. Los creyentes de la iglesia lo estaban aceptando. Le estaban consintiendo sin hacer nada al respecto. Nosotros no podemos vivir como el mundo. En el mundo hay pecado, en el mundo hay inmoralidad, en el mundo hay adicciones. Guarda, yo vine de las adicciones, 15 años de adicciones, casi de separarme, de muchas cosas, de abuso, de muchas cosas. Pero a medida que el Señor iba obrando en mi vida, yo iba entregando esas cosas. Recuerdo que cuando yo leía la palabra, había dejado de consumir droga, pero seguía vendiendo droga. ¿Por qué? Porque aún no entendía, no comprendía, pero a medida que uno va madurando en el camino del Señor, va dejando. Hasta que un día dejé mucha droga, me acuerdo, para que vendan en Varadero, y cuando salgo en el auto, una voz me dice así: te dejaste de drogar, pero estás matando a todos los jóvenes de la ciudad. Debemos escuchar eso. ¿Y uno qué hizo? Llamé a esa persona, se termina todo, no quiero plata, no quiero nada, no quiero absolutamente nada. Acá se terminó. Pero ¿cómo si venimos bien ganando? El mundo piensa que ganamos, pero en Cristo perdemos. En Cristo se pierde, porque el pecado trae muerte. Por eso es importante limpiarnos de la vieja vida y comenzar una nueva vida en Cristo. Recordemos lo que dijo Jesucristo en Mateo 18, del 15 al 17, y el Señor le dijo: por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo, y si te oye, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conte toda palabra. Si no oye a ellos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, considéralo como a un pagano. ¿Qué nos habla acá la palabra? Debemos corregirnos. Para algo están los pastores, para algo están los líderes. ¿Que no nos podemos confundir? Sí.
No hay nadie justo, dijo el Señor. Solo uno, Dios. Pero nosotros somos cuerpo. ¿Y qué dice la palabra? El cuerpo tiene muchos miembros, pero el ojo no puede hacer lo de la mano, ni el pie, lo de la oreja. Y así todos los miembros. Entonces, ¿de qué se trata esto? De como cuerpo debemos ayudarnos. Yo me preguntaba muchas veces, Señor, ¿por qué pasé por droga? ¿Por qué pasé por abuso? ¿Por qué pasé porque mi familia la destruí toda? ¿Por qué pasé por robo? ¿Por qué pasé por tantas cosas? Yo me preguntaba eso. Y el Señor me dice, para que ayude a los adictos, para que ayude a los matrimonios, para que ayude a los que roban. De eso se trata como iglesia, para que ayudemos al que el pecador sea libre. Sea libre. De eso se trata el cuerpo. De eso se trata el cuerpo. Ellos no estaban practicando este procedimiento en Corintio. Esto fue un caso de convivencia con el mal. La iglesia de Corintios pues se había aceptado ese mal con el seno de la comunidad. Algo normal, lo habían tomado como algo normal en la iglesia. Y eso es lo que a Pablo le había inquietado. Como dije hoy, Dios ama al pecador, pero dice, aborrece al pecado. Entonces nosotros como iglesia debemos amar al pecador. Debemos amar, pero también debemos corregirlo. Debemos ayudarlo. ¿Pero sobre qué contexto? ¿Imponer? No, porque yo salí de las drogas, vos tenés que salir. No. Hay algo tan fuerte que parece que uno quiere hablar o quiere saltar su testimonio, pero muchas veces un abrazo a un adicto, un beso, un te amo, unos mates, a una familia destrozada, escucharla, es lo mejor que hay. A un enfermo, ir a visitarlo. Es lo que mejor nos puede pasar. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintio? Lo habían tolerado el pecado. Ese era el error, la tolerancia. Ellos habían permitido que esa situación continuara al no haber hecho nada al respecto. Miren lo que yo puse, una iglesia pura es una iglesia poderosa y una iglesia impura es una iglesia paralizada, inmovilizada. Uno puede hoy mirar alrededor. Veamos el mundo. ¿Quién trabaja? ¿Qué hay en el trabajo? Droga, pornografía. Vamos en el mundo, en la escuela. A los 15 años me acuerdo cuando yo sacaba un porro, se corrían del lado mío. Me discriminaban. Hoy es todo normal. Entonces, nosotros como iglesia debemos ser uno, un cuerpo, restaurarnos, salir del pecado. Del peso del pecado hablaba Pablo en Hebreo. ¡Qué fuerte eso! El peso del pecado. Porque uno, ¿qué hace? ¿Qué es adicto? No solamente uno te mete la adicción, y uno viene cargando con cosas. ¿Cuántas personas se han metido en las drogas porque han sido abusados, maltratados? Sus padres se han separado. Y ahí venimos haciendo esto. En la herida, donde estamos cortados, venimos tapando. Y tapamos. Ay, le voy a meter droga porque me va a llenar. No llena.
Ay, bueno, me voy a llenar de tatuaje para quedar más lindo. No llena. Bueno, me voy a pelear. Voy a la violencia. No llena. ¿Saben qué hacemos? La herida la tapamos. Pero déjame decirte que Cristo vino a cortarte. Porque dice que la espada corta como 2 filos y penetra el alma y trae libertad. Dios quiere traer libertad a tu vida. Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere que huyas del pecado, del peso del pecado. No cargues más con mochila. No carguemos más con mochilas. No estamos preparados para cargar mochila, para ir cargando y cargando y cargando cosas del mundo, de la vieja vida. Estamos para estar en Cristo, una nueva vida, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Versículo, me voy a poner los anteojos porque ya no estoy viendo mucho. Del 3 al 5. Dice, ustedes, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre este hombre. Y en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual en el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Fuertísimo. Algo duro lo que está diciendo Pablo. Lo quería entregar a Satanás. ¿Pero qué le quería entregar a Satanás? En el griego es carne, el alma, la vieja vida. Lo que no servía. ¿Para qué? Para que se salve, decía, para que se salve. Cuando vemos un poquito la vida de Job, ¿quién se acuerda? ¿Qué había pasado con Job? ¿Dios le había permitido? ¿Qué? Entregarlo a Satanás. ¿A Pedro? ¿Qué había pasado con Pedro? Para que lo zarandee Satanás. ¿Pero por qué? Porque era necesario para prepararlo. ¿Cómo terminó Pedro? ¿Cómo terminó Job? Y así va a terminar nuestras vidas, llena de Dios y del Espíritu Santo, para que la casa de Dios se llene de esas almas que están destruidas, de esas almas que están perdidas, de esas almas que no tienen sueño, esperanza, de esos jóvenes que lo vemos en la calle que andan desesperados, sin rumbo, sin salida, que se destruyen. Uno anda en la clínica y en el hospital, ve los pibes destrozados, mentalmente, depresivo, destruido, roto de accidente, adicciones. Es tremendo. Por eso necesitamos un cuerpo sano. Por eso Pablo quería que la iglesia de Corintio no sea como el mundo, sino que sea edificada sobre la roca, sobre Cristo. Por eso él sufría. Él sufría por las iglesias. No era que le gustaba porque, lo mato a este que es pecador. No, él sufría, él sentía dolor por el hermano. Y eso es lo que debemos sentir nosotros, dolor cuando un hermano cae. Pero debemos sentir compasión. Compasión. Estar ahí cuando nuestro hermano cae. ¿Cuántas veces juzgamos? Yo cuando, en estos 15, 16 años del Evangelio, cuánta inmadurez, yo me juzgo a mí mismo. Porque digo, cuánta inmadurez, cuánto lastimamos, cuánto golpeamos, cuánta gente se ha ido de la iglesia. Por no saber la palabra, por no entender, no comprender la palabra. Por eso debemos llenarnos de la palabra, que siempre la palabra nos corte, y más a nosotros que hoy por la gracia de Dios estoy acá predicando, más a nosotros. ¿Por qué? Porque es necesario, los líderes,
los pastores, que la palabra nos corte siempre, para que el alma, lo del alma, lo almático, caiga. Y estemos en el Espíritu siempre, en el Espíritu Santo, en Cristo y en Dios, como decía Pablo. Fue fuertísimo lo que Pablo estaba hablando acá. Pero él quería que este pecador abandone el pecado. Eso es lo que él quería. Y que la iglesia sea obediente. Porque él decía en el Espíritu. No estoy ahí, pero está mi espíritu. Él estaba entendiendo que era una lucha espiritual. Y constantemente la iglesia está en lucha espiritual. Pero cuando le entregamos la batalla a Cristo, la iglesia crece y avanza, porque es el Espíritu que trae a la gente. Yo me olvidé de decir en el principio, hace rato que no estoy acá, pero se me viene ahora. Si vino alguien nuevo por primera vez. ¿Vino alguien nuevo por primera vez? Que quiera levantar su mano, que no quiera levantar, pero lo importante es, ¿saben qué? Es recibir a Cristo. No al predicador, porque no soy nadie. Pero Cristo en tu corazón va a ser alguien. Y va a marcar tu vida para siempre. Para siempre. Bueno, si no hay nadie nuevo, no importa. Avanzamos. Dice el versículo 6. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa. Tremendo, ¿no? ¿Qué pasa? La levadura, no pensamos que era el evangelio, no, la levadura es un principio del mal, el mal. Cuando el pecado, como decía acá Pablo, la levadura entra en la iglesia, acá se la destruye. Estaba hablando del pecado, un poco. Destruye. Por eso es importante, como decía Pablo, sacar el pecado. Sacarlo a la luz. Pero no para juzgar. Vuelvo a repetir esto. Debemos ser muy finos, muy espirituales, como decía Pablo, sobre el contexto de ayudar. Siempre sobre esa base de ayudar y sobre todas las cosas en amor. En amor. Pablo dice, podemos ser pastores, maestros, profetas, evangelistas, pero si no tengo amor, de nada sirve. Entonces, cada vez que nos tengamos que estar con un hermano que nos confiese un pecado, que nos enteramos que pasó algo, vayamos con el amor de Cristo. Oremos para que el hermano sea libre, para que lo que hay en el alma sea destruido y en él no solamente haya salvación, sino haya llamado, haya propósito, para que seamos usados. ¿Cuántos de nosotros hicimos desastre? ¿Cuánto? Gustavito se ríe. ¿Cuántos de nosotros hicimos desastre? Pero hoy estamos para restaurar. Hoy estamos para amar. Hoy estamos para bendecir y para no maldecir. El otro día le digo a mi compañero de trabajo, le digo, es tiempo, le digo que ustedes reciban palabra. Yo me voy a tomar 30 minutos con ustedes de darle una pequeña casa de bendición. Yo no voy a juzgar lo que ustedes son, ni lo que hacen, si se quieren sentar uno o se quieren sentar los 10, pero yo voy a abrir la Biblia y le voy a enseñar la palabra. Bueno, dice uno, yo voy a estar.
voy a estar. Entonces ¿a dónde lo llevé a mis compañeros? Porque son mis compañeros de trabajo. A que la palabra traiga libertad. A que la palabra traiga libertad en sus vidas. Yo no voy a juzgar el pecado, no voy a juzgar lo que son, sino yo digo, Señor, es tiempo que ellos escuchen la palabra. Ellos escuchan mi testimonio, ellos saben lo que yo fui porque hace 25 años que estoy con ellos, entonces me conocen bien. Pero yo no puedo hacer nada. Pero yo sé que la palabra va a orar y va a hacer milagro en sus vidas. Amén. Y amén. Y amén. ¿Venimos bien con el tiempo? Yo me hacía esta pregunta. ¿Por qué debemos ayudar a nuestro hermano? Y miren cómo trabaja el pecado. Así actúa en el pecado en el corazón del ser humano. Comienza a tomar posesiones en todas las áreas de la vida. Y llega a un punto en el cual si no se estirpa el mal, este va primero neutralizando, dice, las capacidades del individuo y luego las va anulando y destruyendo. ¿Qué pasa? Es fuerte esto. El pecado nos lleva a la muerte. ¿Quién ha ganado con las drogas? ¿Qué hemos hecho? Perdón que lo lleve a la adicción, ¿no? Pero cada uno sabe de dónde salió y aún si no salió de algún pecado, es tiempo. Es tiempo. Yo casi me mato, casi destruyo mi familia, casi pierdo mi trabajo. Digamos, si pongo en la balanza, ¿qué hice? Destruí todas las áreas de mi vida. Había destruido. Solamente destruimos. No es ganancia, sino es pérdida. Es pérdida. Y la persona que se encuentra en esa situación se encuentra en un estado de esclavitud. Nos esclavizamos. ¿Por qué? Porque perdemos lo social, perdemos lo familiar, nos encerramos, perdemos todo, estamos esclavizados. Pero hoy vengo a decirte de parte de Dios que esa esclavitud se va a romper en el nombre del Señor Jesucristo. Yo voy a orar. Señor, Espíritu Santo, si hay esclavitud en nuestras vidas, si hay pecado, ahora, Señor, sean rotos en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre, dice que tu sangre tiene poder, Señor, y yo creo en el poder de la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo ahora, Señor, sea derramada sobre nuestras vidas y haya libertad. Libertad en la mente, libertad en el corazón, libertad en el alma, en el cuerpo. Si hay enfermedad, ahora la sangre traiga sanidad. Si hay pecados de adicciones, ahora, Señor, tu sangre traiga libertad de esa esclavitud. En el nombre del Señor Jesucristo. Si hay matrimonios que vinieron porque están sin rumbo, sin salida, ahora, Señor, como dice tu palabra, yo la tomé un día. Una sola carne. Dice tu palabra, cordón de 3 doblajes no se rompe fácilmente. Señor, te pido que en los matrimonios tú estés en medio de ellos, en el nombre del Señor Jesucristo. Y aún déjame decirte que todo lo que habías perdido, Dios empieza a ordenar todo. Pero hay una cosa, como dice la palabra, debemos abandonar el pecado, debemos humillarnos, debemos entregarnos a Cristo, debemos entregarnos a su Espíritu Santo, para que Él obre, para que Él haga la obra, para que Él se mueva y se manifieste a favor nuestro, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Dice Juan
8:32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Dios no puede obrar cuando hay pecado. No puede moverse. Una iglesia donde hay pecado no va a crecer. Va a ser todo emoción. Pero cuando hay una iglesia pura, una iglesia santa, empieza a obrar. En una vida, cuando hay pecado, ¿qué empieza uno? A esclavizarse, a maldecirse. Un hogar que empieza a destruirse. Un trabajo que empieza a destruirse, un trabajo, una ciudad, una nación cuando entra en pecado, que hay pobreza, hay maldición. Por eso es importante liberarnos del pecado. Y conoceréis la verdad, y la verdad lo haráis libre. Es lindo decirlo, pero hay que llevarlo acá adentro, a la palabra. Hay que llevarla acá adentro, en las entrañas, que nos duela, que tengamos temor a Dios. Debe de avanzar hacia el pecado. Debemos huir. Huye de las pasiones, decía Pablo. Debemos huir del pecado para que Dios nos entregue nuestra familia, nos entregue un nuevo trabajo, nos entregue nuestra nueva vida en Cristo, nos entregue la ciudad, nos entregue una nación para la obra de Dios, para la obra de Dios, para la obra de Dios. Ya vamos al final. Me quedaron un par de versículos, pero bueno, vamos a ir al final. Ahora nos vamos a preguntar qué pasó con esta persona. ¿No es cierto? ¿Qué habrá pasado? Yo también me preguntaba, ¿qué pasó con esta persona, Señor? Y cuando uno se va metiendo en versículos, en capítulos, siempre hay algo bueno. Porque la verdad, ¿qué hace la verdad? Cuando uno es sincero, cuando uno es honesto, Dios apoya, Dios obra, Dios obra. Cuando uno va con la verdad, Dios siempre obra. Por eso nosotros como hijos de Dios siempre debemos ir con la verdad, aunque duela. Ir con la verdad, confesar la verdad. Aunque duela, confesar, no importa. Muchas veces yo me tuve que humillar y decir la verdad. Muchas veces. Pero después vi la mano de Dios y era doloroso. Por eso siempre hay que ir con la verdad. Siempre, porque Dios ahí va a respaldar. Dios siempre nos va a respaldar. En Corintios 2, el versículo 4 al 8, y dijo Pablo allí, por la mucha tribulación y angustia del corazón, hoy escribí con muchas lágrimas. Miren, hoy escribí con muchas lágrimas, no para que fueras entristecido, sino para que supieras cuán grande es el amor que hoy tengo. Alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos nosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis, miren, perdonarlo y consolarlo, para que no sea consumido por demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor hacia Él. Qué lindo, ¿no? ¿Qué había pasado en Pablo y en la iglesia? O sea, le habían abierto los ojos. Había entrado en tristeza, en un dolor. Y dice, es tiempo de perdonarlo, de consolarlo, en amor a Él. ¿Por qué? Porque esta persona se había arrepentido. Y de eso se trata. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios fiel y justo para perdonarnos. Dios es fiel y justo para perdonarnos. Por eso
Hoy como iglesia debemos entrar en un nivel de madurez. Mucha gente nueva está entrando. Entonces nosotros debemos tener ese amor, esa comprensión. Los frutos del Espíritu tienen que estar en nuestras vidas para consolar a esos nuevos. Porque en algún principio nosotros fuimos nuevos, inmaduros. Entonces nosotros debemos consolarlo, restaurarnos, pero debemos también hablar la verdad. Porque dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. La verdad los hará libre. Nosotros debemos hablar la palabra. No solamente, bueno, no importa, no. Porque Pablo habló, no. Tratemos el pecado. Tratemos a esta persona. Por eso es importante los procesos en nuestras vidas. Dios tiene distintos procesos en cada uno de nosotros. Distintos procesos. Distintos procesos. Pero a medida que nosotros no nos vamos limpiando de la vieja vida, nos seguimos lastimando. Y no es tiempo ya de lastimarnos más. Es tiempo de crecer. Es tiempo de crecer. ¿Cuántos maestros hay ahí sentados? ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos servidores? Colaboradores. Mejor en inglés, ¿no, Gustavo? La palabra. ¿Cuántos colaboradores? Y uno se pone a ver. Pues yo estuve sentado ahí, yo decía, ¿qué voy a estar acá? Ni me imaginaba. Y aún casi que me exhorta la pastora para que esté acá. Pero era tiempo, pero era necesario. Porque como cuerpo debemos ayudarnos, debemos consolarnos. Yo estaba agradecido justo ayer o anteayer, no recuerdo, no ayer, tuvimos una reunión y yo estaba agradecido porque es como que me dieron una esperanza, porque estaban todos mis hermanos contentos porque yo iba a predicar y yo ni me la esperaba, que ellos se pongan contentos. Y de eso se trata. De eso se trata. Del que el ujier, un domingo entro a la iglesia y un ujier me recibe con una alegría. Ustedes no saben, me llenó. Con una alegría y buen día, hermano, Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Y no se trata de solamente ser pastor o ser predicador o ser evangelista, sino miren lo que hizo esa persona estando allá afuera. ¡Qué lindo! Yo digo, qué lindo, cómo está cambiando nuestra iglesia. El amor es todo. Y cuando obra el amor, obra la gracia, obra la fe, las obra todo para la gloria de Dios. Y entrando en la conclusión, Pablo le enseñaba al joven Timoteo, en Timoteo 4, versículo 2, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, corrige, reprende, exhorta con paciencia e instrucción. Debemos tener paciencia en estos tiempos. Muchos nuevos, debemos tener paciencia. Y si vemos frutos, son frutos del Espíritu. Son frutos del Espíritu. Los frutos de la carne ya nos tenemos que olvidar, no podemos más andar en la carne, sino debemos llenarnos de los frutos del Espíritu Santo para que nuestra iglesia crezca y avance en el nombre del Señor Jesús. Bien. ¿Oramos?
Señor, gracias te damos por tu palabra. Porque es tu palabra, Señor. Y hoy tú nos dejaste el manual de la vida. A la iglesia, a nosotros en lo personal. Es lo mejor que nos pudiste dejar. Cuando recibimos el Espíritu Santo. Y ahí podemos entender tu palabra. Por eso danos sabiduría en estos tiempos para que tu palabra, Señor, entre a nuestras vidas, para que podamos, como decía, instruir, reprender, pero sobre un contexto, Señor, sobre tus frutos. Por eso, en esta hora, Padre, Espíritu Santo, llénanos de los frutos de tu Espíritu Santo. Cada uno de nosotros sabe cuáles son los frutos: amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, templanza, mansedumbre. Oh Padre, te pedimos que nos llenes aún más de tus frutos. Llénanos, llena tu casa, Espíritu Santo, en esta hora. Sean abiertos los cielos. Te adoramos en esta hora, te exaltamos, Espíritu Santo. Gracias, gracias por tanto, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor. Nada podemos hacer solo, ni con nuestra fuerza, ni con nuestra inteligencia. Nada podemos hacer, Señor, para que la iglesia crezca, se sane, sea restaurada. Por eso, Padre, te pedimos, en el nombre del Señor Jesús, llena nuestro interior de tu Espíritu Santo.